Bueno, la alabanza de esta mañana realmente ha sido muy hermosa. Me hizo recuerdo algunos versículos que siempre tengo en mi corazón. Hechos 20:24 dice, eh, yo corro mi carrera, dice, ¿no? Pablo, y uno se hace propio aquello, con tal de acabar mi carrera, dice, con gozo, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que yo mismo, igual que Pablo en algún momento, y creo que menos que él, como dice él mismo, no pretendo yo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice Pablo, ¿sí? Dejando todo atrás, dice, extendiéndome hacia adelante, yo prosigo a la meta, dice, al premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En la carta a los tesalonicenses son tres palabras claves, podríamos decir así. Es el amor, la fe y la esperanza, ¿no? En Romanos dice la esperanza no avergüenza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Realmente llegar y ser conformados a la imagen de Cristo, llegar realmente a la meta, aquello cual Pablo decía, ¿no es cierto? He peleado la buena batalla de la fe, o sea, he terminado la carrera. Por lo demás, me espera la corona de justicia que Dios tiene para mí y para los que aman su venida. Amén. Su venida. Estamos en ese tema, su venida. Estas semanas realmente para mí han sido muy impactantes en lo que voy haciendo este estudio. ¿Sí? Si bien me he saltado de la carta de los tesalonicenses, y les decía el anterior domingo, solo me quedan 7 domingos, bueno, al anterior a lo que conté eran 8 domingos para poder acabar estas dos cartas. No creo que llegue a acabarlo, sí, ya estaba viendo un poquito, hace varias semanas atrás había puesto en mi corazón acabar hasta Navidad, les dije, esta primera y esta segunda carta. No he querido saltar muchas cosas, sí, podía haberlo hecho y decirles, bueno, el día del Señor es así y nada más, pero he tratado de un poquito de que usted realmente ahora entienda lo que es el día del Señor, especialmente en este punto del cual se está tratando, ¿sí? El juicio sobre los inicuos, sobre los orgullosos. Entonces estaba meditando en mí y yo decía, bueno, por lo menos acabaré esta primera carta este año, ¿sí? Porque hay muchas cosas que no se puede dejar de lado. Y creo que estamos también aprendiendo algo del libro de Apocalipsis, quizá no de una manera en la cual debería yo llevarlo, ¿no? De una manera bien, verso tras versículo, para que usted pueda entenderlo mejor. Pero tampoco lo estoy haciendo de una manera muy panorámico, creo yo, y de alguna manera sé que usted está aprendiendo algo de esta carta. Hay un versículo en Apocalipsis capítulo 17, versículo 6, en la última parte. Si usted va al capítulo 17 de Apocalipsis, no acabamos la anterior semana de mostrar el capítulo 13, la mitad del capítulo 13, si usted se acordará. Ya hablamos sobre esta Trinidad diabólica, ¿sí? Habíamos hablado ya casi todo un domingo sobre lo que es el dragón, ¿no? El diablo, en otras palabras, ¿sí? Satanás en el Antiguo Testamento más nombrado, el diablo en el Nuevo Testamento, ¿sí? El calumniador, el difamador, el acusador, podríamos decir así. Y el anterior domingo habíamos ya hablado sobre este otro personaje de esta Trinidad maldita, ¿sí? De esta Trinidad diabólica, de esta Trinidad falsa, ¿sí? Porque falsifica tanto al Padre, al Hijo como al Espíritu Santo. Habíamos hablado de este segundo personaje que era el anticristo o la bestia que sale del mar, ¿sí? Hemos hablado mucho de este hombre, de este personaje. Habíamos visto su perfil, quizá habíamos visto su personalidad y aún el propósito, ¿sí? Que tiene en ese tiempo que se va a manifestar. Hoy hemos dejado el anterior domingo para hablar de este otro tercer personaje, que es este personaje que se llama, en la Biblia lo llama en el capítulo 11 de Apocalipsis, la bestia que sale de la tierra, ¿sí? Mostrando su naturaleza, podríamos decir así, religiosa. Es esta bestia, esta tercera, que su objetivo mayor de su objetivo mayor de es que
este profeta, o sea, este falso profeta llamado así, que es la tercera, podríamos decir, la tercera personalidad de esta Trinidad diabólica, su principal función es comparada con la función que hace el Espíritu Santo hacia nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo busca la alabanza al Hijo, ¿no es cierto? Como el Hijo, la imagen del Padre. Entonces, este falso profeta, su principal función es buscar la alabanza a la primera, al anticristo, podríamos decir así, a la primera bestia. Busca que lo alaben. Para que usted me entienda, podríamos decir así, este personaje busca la adoración y la alabanza de todos los pueblos, del pueblo que está en ese tiempo, hacia el anticristo. Para que usted entienda, usted puede ver prototipos o tipos de estos personajes en la actualidad. Generalmente yo lo puedo decir es como el vicepresidente de una nación. Usted verá un vicepresidente que siempre está buscando, ¿sí?, que se dé alabanza, ¿sí?, adoración. ¿A quién? A su presidente. Ese es un buen vicepresidente, ¿no? Es un buen vicepresidente que está diciendo, alábenle a este hombre, alábenle a este presidente, a este que te ha sacado de la pobreza, a este que te ha sacado de donde estaba este país, alábenle a este, hagámosle un museo, hagámosle ídolo, porque es el único que nos puede sacar. Ese es más o menos, podríamos decir así, el trabajo que hace este falso profeta para con el anticristo. Es lo mismísimo, ¿sí? Es, podríamos decir, aquel que maneja incluso el poder económico, ¿sí? Aquel que empieza a desarrollar el poder religioso, ¿sí? Por eso se llama un falso profeta. Se necesita un falso profeta. A través de la historia de la Biblia, tú vas a encontrar siempre, cualquier rey, pero todos tenían siempre consigo un profeta de por medio que los apoyaba. Siempre estaba ahí un Aitofel, siempre estaba ahí un Balán, siempre estaba un falso profeta, porque ese falso profeta o ese profeta abría el campo para ese poder político que pues podía ejercer ese rey o ese emperador en ese tiempo. Tú vas a encontrar en la Biblia cientos de versículos donde todos tenían aquello. Aún el comunismo tiene un falso profeta que es el ateísmo, ¿sí? O sea, siempre se necesita aquello. Cuando uno va al capítulo 17, del cual te hablé, ¿sí?, no es que estamos entrando, porque apenas vamos a terminar hoy día quizá el capítulo 11 o el capítulo 13, hablando de este falso profeta. Sin embargo, había un versículo que realmente me hizo pensar más de lo que ya había estado pensando cuando yo estudiaba o estoy estudiando este libro. Realmente a veces nosotros podemos simplemente sentarnos ahí como usted se sienta y escuchar las cosas que van a suceder, ¿no es cierto? Quizá con una mente, una imaginación, decir, wow, simplemente, o decir, mira lo que va a pasar. Pero usted a veces no se va más allá de la imaginación y más allá de la realidad. Cuando usted ve en esos tiempos cómo está el mundo, ¿sí?, con semejantes plagas, semejantes movimientos telúricos, semejantes hambrunas, semejante escasez de alimentos, semejante mortandad, o sea, semejantes plagas, enfermedades. Usted no se imagina, o sea, cómo está el mundo en ese momento, ¿sí? Cadáveres por doquier. Si uno ve después las cosas que ve Juan, ¿no?, las copas que representan a Dios reclamando la autoridad del mundo, ¿no es cierto? Usted va a ver las copas que han sido derramadas, y si antes una parcialidad el agua se convertía en sangre, ahora era todo el mar se convertía en sangre. Y no solo todo el mar, aún cuando una copa es lanzada, todo el agua dulce también se convierte en sangre. Cuando uno ve todo ese escenario, imagínate tú, todo ese escenario, cuando ve un sol caliente, tan caliente que empieza a quemar a las personas como antorchas, excepto a los escogidos de Dios. No, hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? A veces pensamos que el sol va a quemar a todos, no es así. Sí, porque Dios es un Dios que preserva a su pueblo, preserva a sus santos de ese tiempo. Entonces, cuando uno ve ese escenario, o sea, y realmente es un escenario, nosotros estamos cómodamente aquí sentados, ¿sí? Pero en ese tiempo usted ve, y Juan observa esas cosas,
Y realmente este versículo 6, al final de este versículo 6, vamos a leer un poquito del capítulo 17. Esto es para que usted también medite, así como yo meditaba esta semana en este versículo que recién lo hallé, podríamos decir así, al seguir estudiando, lo hallé esta expresión de Juan, ¿no? Y decía yo también, a veces no me pongo en esa situación que quizá Juan lo vio, ¿no es cierto? Fíjate lo que dice el versículo 6. Vi a la mujer, dice, ¿sí? Vi a la mujer ebria. Esta mujer es Babilonia, ¿sí? La madre de las rameras, ¿ya? Es esa mujer mística. En el capítulo 17 habla poquito. Cuando lleguemos a ese tiempo vamos a hablar más. Quizá hoy podemos hablar algo, porque aquí también se involucra a la bestia, al cual hemos estudiado el anterior domingo, ¿sí? Babilonia, la ramera, la madre de las rameras, ¿sí? En otras palabras, el sistema religioso falso del mundo, ¿sí? El sistema religioso falso del mundo. O sea, el ecumenismo en su auge, ¿sí? ¿Alguna vez has escuchado esa expresión del ecumenismo, ¿no? Donde todas las religiones, ¿sí? Se vuelven una sola y se vuelven un poder religioso, un sistema religioso que es falso, obviamente, falso, ¿sí? Falso del mundo, todas las religiones. Hasta ahora ya se están juntando los papas con los ortodoxos, etcétera, etcétera, ¿no? Quieren unir el protestantismo con la religión católica, y aún el ecumenismo, es la cual yo, por ejemplo, no permito en esta iglesia, y no lo voy a permitir, así después tenga quizá alguna situación. El ecumenismo no solo es a través de todas las religiones, sino también en el protestantismo, llamándose así. A veces creemos que el amor está, sí, pero el amor del hombre está sobre la doctrina, y no es así. Nosotros no podemos de alguna manera formar un ecumenismo dentro de los protestantismos solamente, ¿me entiende? Yo no puedo sobreponer la palabra del Señor, la doctrina del Señor, ¿sí? Quizá en función de decir, bueno, somos una iglesia de amor, ¿sí? Y dejaremos nuestras diferencias doctrinales y nos uniremos todos, ¿me entienden? No sé si me has entendido lo que quiero decir. Y quizá pueden decir, eres muy tajante, o quizá ustedes son muy troscos, o quizá ustedes no quieren convivir en armonía, en amor con las otras iglesias, pero desde un punto de vista prefiero ser más reacio con aquello, y poner la palabra, la doctrina primero, ¿sí? Antes que el amor humano, podríamos decir así, ¿no? Ese amor que quiere sobreponer ¿a qué? A la palabra del Señor. O sea, no lo veo así, ¿sí? Y espero yo que esta iglesia, ¿sí?, siga en ese camino, ¿sí? No me voy a juntar con aquellos que están o enseñan, ¿sí?, una doctrina diluida, ¿sí?, una doctrina errada. No voy a hacerlo aquello. Así me cueste quedarme solo, como muchas veces he dicho, así me cueste quedar así, porque yo pienso a través de la palabra que sobre todo, ¿sí?, está la palabra del Señor, ¿sí? Podremos tener algunos errores quizá que no son voluntarios, ¿sí?, pero a través de estar buscando al Señor, que el Señor realmente nos muestre cuál es lo verdadero, lo bueno, ¿no es cierto? Entonces, Juan en este versículo 6 está hablando de esta mujer, de esta mujer, de esta gran ramera, ¿sí?, aquella que ha vendido, podríamos decir, su cuerpo para generar ganancia. Dice, vi a la mujer ebria de la sangre. ¿Ebria de qué? Ni siquiera está de alcohol o de vino, ¿no? ¿Ebria de qué? De la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. O sea, estaba tan ebria, ¿sí? Usted sabe a través de la historia, ¿sí?, que siempre los cristianos han sido perseguidos, han sido matados, flagelados, descuartizados, ¿sí?, por aquellos falsos religiosos que se hacen llamar una iglesia verdadera, podríamos decir así, ¿no? Y fíjate esta expresión, cuando la vi, dice, cuando la vi, esta es la expresión que me hizo pensar realmente, y lo cual yo te pongo eso en tu corazón. Cuando la vi, quedé, dice Juan, asombrado con gran asombro, dice, quedé asombrado con gran asombro.
Yo no sé si al estudiar esta carta de Apocalipsis, usted realmente se está asombrando, ¿sí? Así como Juan se asombró de ver las cosas que él estaba viendo. Quizá no sé, eso es entre tú y el Señor, no sé si te estás asombrando y ese asombro realmente te está haciendo sacudir, podríamos decir así, el momento que tú estás viviendo. Hemos dicho mucho. Ahora, obviamente en el versículo 7, el ángel me dijo, dice Juan, obviamente, para que no lo corte este versículo, dice, ¿por qué te asombras? Le está diciendo, ¿por qué te asombras? Y yo te diré, dice, el misterio de la mujer, ¿sí? Y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos, dice. Ahí el misterio no es la mujer, porque la mujer ya está siendo identificada aquí, como esa mujer que es ese sistema, ¿sí? Religioso, falso, ¿sí? Que está dominando el mundo. Pero el misterio que aquí este ángel le quiere explicar a Juan es sobre esta bestia, es sobre el anticristo, en otras palabras, sobre aquello que ya hemos aprendido el anterior domingo. ¿Ya? Sobre esto te voy a explicar, pero para que yo te explique esto, estoy parafraseando, cuando usted lea va a entender, ¿sí? Usted necesita sabiduría, dice. Para que usted entienda este misterio, usted necesita sabiduría. Y la sabiduría proviene siempre de Dios, ¿no? Y Dios da sabiduría, dice, a quien lo pida, ¿no? Y aquel que ande rectamente en sus caminos, ¿sí? También hay, la palabra del Señor nos muestra aquello. Hemos dicho tantas veces, a veces mi introducción es porque pone en mi mente, no sé, el Señor, el Espíritu Santo. Hemos dicho tantas veces, viene el rapto y no hay más, ¿no es cierto? No hay más, o sea, no va a haber, hemos dicho, ¿sí? No va a haber segunda oportunidad. Quizá tú puedes decir, no, yo si ahora fuera el rapto y me quedara con las cosas que he escuchado, con las cosas que he aprendido, sí, yo sé que con claridad entendería el tiempo y buscaría al Señor. No es así, no es así, porque eso va contra la palabra del Señor, contra esa profecía que está en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 4 al 12, ¿me entiendes? Porque no puede ir contra la palabra del Señor, con esa profecía el cual Pablo está hablando a los tesalonicenses. La Biblia dice, hoy es el día de salvación. No dice después de la tribulación o después del rapto, en la tribulación. No dice eso la palabra del Señor. No puede ir. Hoy es el día de la salvación, dice el Señor. Hay una urgencia de llevar el Evangelio, ¿o no? En la palabra del Señor. Lleven el Evangelio. Hay una urgencia de llevar el Evangelio. La palabra del Señor no puede contradecirse, no puede negar la urgencia del Evangelio, no puede negar la importancia en lo cual la palabra dice que hoy es el día de la salvación. ¿Me entiendes? No puede negar aquello. No puede negar la misma esencia de Dios de entender su oferta de gracia durante este periodo. O sea, usted no sé, yo decía, cuando yo escuchaba esta frase, cuando yo leí esta frase de Juan, decía, Señor, yo no sé realmente, o sea, si uno se analiza a sí mismo, no sé si hubiera aguantado vivir en este tiempo. Quizás ser un santo de ese tiempo, ¿me entiendes? Donde quizá ahí está, no me imagino, yo tengo 6 hijos, bueno, ya son grandes, quizá es menos, pero me imagino a mi nieta, por decirte, ¿no? A quien amo, adoro, ¿sí? Aún me preocupa más, creo que mis hijos, ¿no? O sea, el momento de ese tiempo, yo no pueda ni comprar, ni vender, ni traer alimento a la casa, ni llevarle a un hospital, o sea, un momento en el cual si me dicen, o si usted no tiene la marca, o sea, si usted no tiene el sello de la bestia, usted no puede ni comprar ni vender, y ahí por detrás mío quizá hay niños, ¿no? Yo no sé si realmente uno diría, bueno, voy a morir. Quizá uno podría decir, ya, yo muero, ¿no? Al final entrego mi vida al Señor, ¿no es cierto? Pero cuando uno tiene hijos, quizá podemos entender a Claudita decir que su hijito se muera de hambre, se muera y decir, bueno, quiere que su hijo viva, o sea, sí, tenga la marca, tenga el sello y usted va a poder comprar y vender y tener todo lo que usted quiera.
Pero quizá en su corazón, Claudia que tiene un hijo puede decir, no, voy a morir, pero ahí atrás, imagínate, ahí atrás, ¿me entiendes? No sé si tú me estás entendiendo. O sea, ¿cuál va a ser la fortaleza, la fuerza, ¿sí?, la fe de estos hombres que van a estar en este tiempo? Imagínese usted que se enfrente. Y eso me hacía pensar, ¿no? Decir, caramba, nosotros nos añiñamos de sonceras, de tonteras en este tiempo. Este tiempo que, bueno, damos gracias a Dios que hayamos conocido al Señor en este periodo de la gracia. ¿Me entiendes? No está usted perseguido como están a estar perseguidos en estos tiempos. 2/3 partes de judíos van a morir por manos del anticristo, según Apocalipsis 13. Imagínense cuán perseguidos van a ser estos hombres que van a vencer, dice, por su fe en Jesucristo, por el testimonio de la palabra, por la sangre del Cordero. Pero ahora nosotros a veces cuando vienen situaciones tan significantes, podríamos decir así, no llegamos a ser esos vencedores que nos muestra en ese tiempo, en este momento. Juan se asombró, dice, al ver aquello. Y cuán asombrado dice que estaba Juan al ver aquello. ¿Sí? Y ahora nosotros podemos asombrarnos también al ver, al escuchar. Pero sabes que tenemos una particularidad, nosotros podemos realmente, ya tenemos toda la palabra del Señor que nos explica en plenitud, ¿sí? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos estar en nuestros tiempos? ¿En qué debemos ocupar nuestras vidas? ¿No? O sea, ¿cómo debemos prepararnos para la segunda venida del Señor? O sea, realmente podemos dar gracias a Dios que cuando venga ese día, si realmente somos hijos de Dios, no vamos a estar en estos tiempos. De que vamos a estar, pero no aquí en la tierra. Vamos a estar allá, mientras abajo hay una tribulación tal cual nunca ha habido, ¿sí? Nosotros arriba, en los 7 años, ante el tribunal de Cristo, recibiendo nuestras recompensas, recibiendo nuestros galardones, ¿sí? Ya casi al final de los 7 años entramos a la gran boda del Cordero, ¿sí? Si bien ya somos comprometidos, ya somos la esposa, desde el momento que uno recibe al Señor, es como tu padre en ese tiempo entregaba, si usted quiere ver más o menos cómo es el matrimonio, va a ser en el cielo, lea ese pasaje de cuando Isaac busca esposa, ¿sí? Isaac busca esposa en Génesis, usted va a ver todo, cómo es realmente, ¿no? Viéndole al padre que manda al siervo para que le vaya a buscar esposa, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero nosotros vamos a estar arriba, ¿sí? Vamos a estar ahí arriba, felices, cierrenlo la puerta para que sea entre menos. Entonces, vuelvo a repetir esto. Vamos a estar, pero no aquí en la tierra, ¿me entiendes? Y quizá uno puede decir, como los decía en 1 de Pedro 3, no sé si es primera o segunda, ¿cuándo será ese día? Pero saben que el día que usted muera, ¿sí?, va a determinar en qué lugar va a estar en ese momento. O va a estar arriba o va a estar abajo, ¿sí? El día que usted muera hoy, quizá usted no sea parte de ese tiempo del rapto, del arrebatamiento, no lo sé, hemos aprendido, ¿sí?, que puede ser cualquier rato, es inminente, no lo sabemos, pero el día que usted muera, dice, está determinado que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio, ese instante, ¿sí?, va a determinar dónde va a estar usted, ¿sí?, en esos tiempos cuando venga. Obviamente ya vamos a estar en el cielo, ¿cierto? La palabra lo dice así, ¿no es cierto? En el cielo, vamos a estar, ¿sí? Tu nombre está escrito ahorita en el libro de la vida, punto, ya está escrito, ¿sí? Cuando tienes un tiempo de conciencia, tú recibes al Señor, o de responsabilidad, tu nombre dice, ya eres propiedad del Señor, punto, ya eres, ya no puedes volver atrás, ya no hay aquello. Pero si uno rechaza al Señor o está con sus cosas, que está con todavía doble pensamiento, o sea, en un momento dado ese nombre va a ser borrado. En otras palabras, no es bíblico cuando dice, has recibido al Señor, ya se ha escrito tu nombre en el libro de la vida. No es bíblico. Desde el momento de la concepción, tu nombre es escrito en el libro de la vida, ¿sí? Más adelante va a ser borrado, como en los tiempos de los pueblos antiguos. ¿Ok? Cuando un criminal cumplía un castigo, ¿sí?, ¿qué hacía?
se le borraba su nombre de ese pueblo y nunca más podía entrar a ese pueblo o a esa región. No sé por qué estoy hablando aquello. Amén. Entonces tenemos que entender este pasaje, este verso que dice Juan, ¿sí? Quedé realmente asombrado con gran asombro, ¿sí? No lo tome un estudio más, un estudio, ¡ay! ¿Qué cosas no van a suceder? ¡Wow! No lo tomes, asómbrese de las cosas que el Señor va a hacer. Muy bien. La anterior semana habíamos hablado sobre la bestia que sale del mar, ¿sí? Habíamos visto su preparación, ¿no es cierto? Hemos visto su presentación, habíamos visto, o sea, la Biblia que nos hablaba de su personalidad. Hemos dicho, no hay un nombre, no sabemos quién es. Habíamos dicho, júntelo a Hitler, Mussolini, JF Kennedy, Alejandro Magno, Hitler, o sea, júntelo a todos, ¿sí? Y va a crear una personalidad única, un personaje tal, o sea, un personaje tremendamente carismático, un personaje tremendamente inteligente, un líder político, religioso, un gran orador, bello físicamente. Habíamos visto cómo nos habla de su personalidad, ¿no es cierto? Cómo nos habla de ser ese orador impresionante, cómo va a convencer a la gente con su presencia personal, cómo va a ser atractivo, cómo va a ser un hombre de gran intelecto, con versículos de la Biblia. Habíamos visto, ¿no?, cómo habla de su plan del anticristo. Habíamos visto cómo la Biblia nos habla de su orgullo, cómo la Biblia nos habla de sus persecuciones, ¿no es cierto?, al punto que va a lograr matar a los dos testigos, obviamente cuando Dios ya ha determinado el fin de los propósitos, ¿no es cierto? Entonces habíamos hablado cómo nos habla de su cómo termina también este individuo, ¿no? O sea, ¿dónde va a terminar? De hecho, va a inaugurar, podríamos decir así, el infierno, ¿no es cierto? O sea, hemos hablado ya mucho de este personaje, hemos hablado acerca de la personalidad del anticristo, ¿sí? Acerca del perfil del anticristo, hemos hablado del programa del anticristo, ¿sí? O sea, no sé si alguien ha hecho el juego que les hice sobre las letras del griego, ¿no? Donde A es 100, ¿sí? Nadie tiene esa curiosidad, ¿no? A es 100, B es 101, C es 102, ¿no? Y usted se va a la Z, así, usted forma la palabra Hitler, ¿no es cierto? Y te va a dar un número, ¿no? Todas esas palabras de Hitler, ¿qué número te va a dar? El 666, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea él, como otros hacen esto, ¿no? Buscan personajes que puedan ser el anticristo y empiezan con si no es el abecedario griego, utilizan el abecedario hebreo, y si les falta algún numerito, le ponen le aumentan su, ¿cómo decía? Le aumenta su generación o ¿cómo dicen? ¿No? Cuando es papa segundo, papa tercero, papa, por decirte, o sea, van poniendo, ¿no?, de acuerdo a aquello, pero la Biblia no nos dice quién es, pero sí nos dice cómo es ¿no? Tremendamente astuto, ¿sí? Será un líder carismático, ¿no es cierto? Será un líder tremendamente astuto, un líder religioso, habíamos dicho, un líder cruel, ¿sí? Cruel, ¿sí? Va a matar, dice, a 2/3 de los judíos en ese tiempo, obviamente. Lo dice esto en Apocalipsis 13, va a conquistar la ciudad de Jerusalén, ¿no es cierto? Zacarías 14, va a matar a miles de gentiles en Apocalipsis 13, va a agotar a todos los santos del Altísimo. Entonces, ya hemos hablado mucho de aquello, estoy dando algunos puntos más de los que no hablé el anterior domingo, ¿sí? A ser importante notar, hemos dicho, en cuanto a su perfil del anticristo, cómo sube al poder, ¿no es cierto? Hemos hablado de aquello, cómo sube al poder, ¿sí? Cómo es su presencia, podríamos decir, y tan interesante que cuando hemos leído Apocalipsis 13, 12, muestra de los imperios, de todos los imperios, podríamos decir, atrae de todos los imperios, ¿no es cierto?, esa personalidad cruel que tenían los imperios cuando hablamos antes, ¿no?, del imperio griego, babilónico, del imperio
medo-persa, ¿no es cierto? ¿Sí? Del imperio hasta romano, podríamos decir así, pero bueno, en ese tiempo recién va a ser aquello. Muy bien, ¿cuál es el programa del anticristo? Habíamos hablado, apoderarse, o sea, es la incautación de la propiedad. Él quiere apoderarse del mundo. Es como cuando usted ve en caricatura, ¿no? Superhéroes, siempre hay un villano que quiere, ¿qué cosa? Apoderarse de la tierra, ¿no? De toda la tierra. Ese es su programa, ¿sí? Él es su programa. Y lo va a hacer en un momento dado, por corto tiempo, ¿sí? ¿Ayudado de qué? Podríamos decir así, lo va a hacer ayudado de qué? De Babilonia, Babilonia. Babilonia son dos escenarios, podríamos decir. Una Babilonia mística, ¿sí? O sea, religiosa, y una Babilonia política económica, ¿sí? Capítulo 17 y capítulo 18 hablan de estas dos facetas de la que es Babilonia, ¿sí? Primero, la mística, la religiosa, ¿sí? Cuando uno se va, voy a saltar al 17, porque esto no he hablado el anterior domingo, pero usted necesita saber un poquito más de este personaje, porque vamos a llegar al capítulo 17, ¿sí? Antes de entrar a la bestia que sale de la tierra, ¿sí? Voy a completar un poquito hoy con el capítulo 17, porque este misterio que este ángel le muestra a Juan, ¿sí? Es en relación a este personaje, al anticristo. Amén. Amén. Yo espero que tú realmente entiendas todo el escenario de lo cual se está moviendo las características del día del Señor. Hemos estudiado los dos testigos, los mártires, ¿no es cierto? Y usted se va a ver, a medida que estamos estudiando estos personajes, estos agentes, podríamos decir, el Apocalipsis, usted va a entender las características de ese día. Hemos hablado de los sellos, ¿no es cierto? Hemos hablado de las trompetas, hemos hablado vamos a hablar después de la bestia que sale de la tierra, vamos a hablar de las 7 copas, ¿no es cierto? Vamos a hablar. Entonces ya hemos hablado de los sellos, podríamos decir así, ¿no? La destrucción del hombre, ahí en los 7 sellos que expresan. Las trompetas expresan el gobierno de Satanás sobre este mundo, y las copas es cuando Dios ya está reclamando la autoridad de la tierra. Muy bien, vámonos al capítulo 17, vamos a saltar y vamos a ver algunas cositas más que necesitamos saber sobre el anticristo, ¿sí? Muy bien, el capítulo 17, no voy a hacer un estudio de los primeros versículos, simplemente te voy a dar 4 pensamientos de los cuales involucra este capítulo 17, pero me voy a hacer énfasis del capítulo 7 hasta el 18, porque ahí habla también de la bestia que sale del mar. ¿Está hablando de quién? Del anticristo, para que usted sepa cuál es su movimiento ahí, qué tiene que ver ahí el anticristo en este tiempo. Muy bien, el capítulo 17, usted ve en su Biblia, dice la condenación de la gran ramera, ¿sí? O sea, este capítulo 17 me está mostrando cuál va a ser el fin de este sistema, ¿sí? Religioso, falso, mundial. Eso significa Babilonia. Este sistema religioso, falso, mundial. Podríamos decir así, ¿cuál va a ser su fin? Y el Señor le está mostrando a Juan cuál va a ser su fin. ¿Quién va a destruir a este sistema, ¿sí? Religioso, falso, mundial? ¿Y saben quién va a destruir? El mismo anticristo, ¿sí? ¿Sí? El mismo anticristo. Lo va a utilizar, podríamos decir primero, a este sistema para subir, para tomar el poder, ¿sí? Y después que lo utilice, lo va a destruir. Más adelante termina eso. Muy bien. En este capítulo 17, en esta primera parte, en este versículos del 1 al 6, ¿no? Esto cuando ya estudiemos Apocalipsis, si Dios mediante alguna vez estudiemos, ¿sí? Un primer punto, usted ve la invitación a Juan, ¿ok? Una invitación a Juan. Solo voy a leerlo, no voy a explicar aquello. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas
aguas. Te mostraré qué cosa dice, la sentencia contra la gran ramera. ¿Sí? ¿Quién es la gran ramera? Babilonia. ¿Sí? En este capítulo 17 es el sistema religioso falso mundial. En el capítulo 18, Babilonia es el sistema económico mundial que rige en ese tiempo. ¿Ok? ¿Me han entendido esa parte? No, no dice Claudita. Mira, en el capítulo 17, ¿sí? Y el capítulo 18, podríamos decir así, 17 y 18, ¿ya? Nos muestra la situación religiosa y económica de toda la tierra en ese tiempo. ¿Cómo va a ser la situación religiosa y económica de toda la tierra? ¿Ok? El capítulo 17 me muestra la situación religiosa. En el capítulo 18 me muestra la situación económica, ¿ya? Económica. Primero lo religioso, ¿sí? Porque da origen al poder político o económico, ¿sí? Da poder. Entonces, los dos capítulos me muestran dos facetas de lo que es Babilonia. Siempre se ha escuchado hablar de esta ciudad, ¿no? Babilonia, desde Génesis. Es más, es la segunda ciudad más mencionada en la Biblia que Jerusalén. Jerusalén es la más mencionada en la Biblia. La ciudad más mencionada en la Biblia es Jerusalén. Después le sigue con más de 206 veces más o menos, ¿sí? Esta ciudad llamada Babilonia. ¿Dónde nació? ¿Se acuerdan? La torre de Babel, ¿sí? Nimrod edificando una torre alta, diciendo, nosotros vamos a alcanzar a Dios por nuestros medios, ¿sí? Más o menos así, ¿ya? Vamos a alcanzar a Dios. Queremos estar con Dios, pero por nuestros medios, por nuestros esfuerzos, ¿sí? Volviéndolo así una religión que quiere llevar a Dios, ¿sí? Por mérito humano, ¿me entiendes? Y a Dios no hay, dice, ¿no es cierto? No hay mérito humano, ¿sí? Somos salvos por gracia, por medio de Jesucristo. No hay. Cualquier religión, cualquier, podríamos decir, sistema humanista significa Babilonia. ¿Ok? Babilonia. Obviamente en ese tiempo también no solo es un sistema, sino también es una ciudad que va a ser levantada, o sea, físicamente, o sea, va a ser levantada y el anticristo va a tomar desde ahí, va a ejercer, podríamos decir, va a gobernar desde ahí el anticristo a todo el mundo. Tres naciones van a ser principales del gobierno del anticristo, ¿no? En el ámbito, en Jerusalén, el aspecto religioso va a ser su más fuerte, podríamos decir, en Jerusalén. Desde Roma va a poder gobernar políticamente, también religiosamente, desde Roma, ¿no? Y desde Babilonia va a ser ya el poder económico, podríamos decir así. Es como si tuviera tres lugares donde el anticristo va a gobernar a toda la tierra. Jerusalén, centro religioso, ¿sí? Roma, el centro político, también parte religioso, y Babilonia, de ahí va a ser el centro económico, ¿sí? Ahí, en el Golfo Pérsico, podríamos decir así. Tremenda cosa. Muy bien. Ahora sí me han entendido, capítulo 17, ¿sí? El aspecto, la situación religiosa, y el capítulo 18 nos habla del aspecto económico, ¿sí? Una es mística, podríamos decir así, o religiosa, y la otra es material política, ¿sí? Material política. Bueno, vámonos al 17, ¿ya? Capítulo 1, capítulo 17, versículo 1 y 2, la invitación a Juan. ¿No es cierto? Yo te mostraré, le dice el ángel, ¿no es cierto? Te voy a mostrar la sentencia contra la gran ramera y la que está sentada sobre muchas aguas. Hemos dicho en el versículo 15, ¿qué significa las muchas aguas? ¿Te acuerdas el anterior domingo? A ver si tú lees el versículo 15, ¿qué significa? También, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, ¿son qué cosa? Son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, ¿no es cierto? O sea, significa la gente de todo el mundo, podríamos decir así. Versículo 2 del 17 dice, y con la cual han fornicado, ¿quiénes? Los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Aquí esta fornicación involucra la idolatría,
¿sí? La idolatría. Muy bien. El versículo del 3 al 6, aquí está hablando la información de Juan. ¿Ya? No voy a entrar, solo lo voy a leer, no voy a explicar aquello. La información de Juan dice, y me llevó en el espíritu al desierto. ¿Dónde? Al desierto. Vamos a explicar eso cuando estudiemos en esto. ¿Por qué al desierto? ¿No? O sea, vamos a explicar, no quiero entrar aquí. Y vi a una mujer sentada sobre la bestia. Ya, aquí también estamos viendo quién, a la bestia. Estamos hablando del anticristo, ¿sí? Este sistema religioso, falso del mundo está sentado sobre quién, sobre la bestia. Quiere decir que la bestia, podríamos decir así, va a estar con esta falsa religión, ¿sí? O va a brindar su apoyo a esta falsa religión. ¿Me estás entendiendo esa parte? Amén, dígame pues para que siga, amén, si no, no voy a repetir, ¿no? ¿No? Esa bestia escarlata llena de nombres de blasfemias que tenían 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Te acuerdas cómo lo describimos al anticristo? ¿Sí? Muy bien. Y la mujer estaba vestida de púrpura, escarlata y adornada de oro. O sea, esta iglesia representa magnificencia, ¿no? Riquezas. La iglesia verdadera no es rica. Eso tienes que entender. La iglesia de esta iglesia falsa, este sistema falso, ¿sí? Esa iglesia que se muestra rica, ¿sí? Rica, por fuera, obviamente, ¿no? Por fuera. Tú dices que eres rica, pero sin embargo eres desventurada, o sea, eres sucia, en otras veces, eres hedionda, está diciendo el Señor, en otras palabras, ¿me entiendes? La iglesia real, la de Cristo, ¿sí? No es rica, ¿ya? No es como esta iglesia que se muestra aquí. No sé si tú me estás entendiendo lo que te quiero decir. Y adornada con oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, de su idolatría. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. ¿Cuál es que es? ¿Qué dice? Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Tú sabes qué es una ramera? Antes que tal vez no estés entendiendo. ¿Sabes qué es una ramera? Es una mujer que vende su cuerpo por dinero. Esa es una ramera. Esta es la madre, o sea, no hay un sistema religioso actual que se compare con esta, ¿sí? Que vende su cuerpo, ¿sí? Con tal de generar dinero. Esa es una ramera. En los tiempos, por ejemplo, en los cuales Juan está escribiendo, las rameras se vestían lindo, o sea, bien, ¿no? O sea, sensuales, ¿no? Se vestían y se ponían aquí un cintillo con su nombre. Cada ramera se ponía su nombre en su frente, como un guarda. Entonces, para Juan no es muy difícil entender. Esta ramera tenía un nombre, pero aquí nos dice que tenía escrito en su frente, ¿ya? O sea, para que vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando vi, quedé asombrada con asombro. Esa es la información de Juan, ¿sí? Ahora, un poquito más para enriquecer lo que el anterior domingo hemos hablado. Les dije, no voy a correr tampoco, ya lo dejaré eso al final, no. Mejor es que de una vez hable de esto, ¿sí? Y después cuando lleguemos a este capítulo ya no hable más de aquello. ¿Me entiendes? Es como si estuviera saltando un poquito, porque también en este versículo del 7 al 18 ya está hablando, sigue sobre el anticristo, sobre la bestia que sale del mar. Amén. Entonces, en el versículo 4, o sea, estamos en el 17, ¿no? Juan describe a la ramera, ¿no? ¿Cómo es la ramera? Ya hemos visto, ¿no? ¿Cómo es este sistema religioso, falso, mundial? Para que usted entienda bien, ¿sí? Lo describe cómo es esta. En el versículo del 7 al 18, ¿sí? Ahora sí, esto es lo que me interesa que usted aprenda un poco más esta mañana. Ya hemos hablado ya harto del anticristo, según Daniel 7, ¿te acuerdas? Daniel 8, hemos sacado un poco de Daniel 11, ¿no? Un poquito más del anterior domingo, y diré Apocalipsis 13, hemos sacado su perfil, su personalidad, su propósito, podríamos decir así, el anterior domingo. Ahora, aquí vamos un poquito más a empaparnos de este personaje, ¿sí? Porque a veces necesitamos entender el escenario, ¿sí? Cómo está la tierra en ese momento, ¿ya? ¿Cómo está la tierra?
Entonces, el versículo 7, aquí el ángel, aquí vamos a ver a la bestia sobre la cual cabalga, ¿quién? Babilonia, ¿no es cierto? La Babilonia, la grande llamada también. Y el ángel le está explicando ese asombro que tiene Juan. Ya no se me duerma, por favor. Ese asombro que tiene Juan, y le dice, ¿de qué te asombras? Yo te voy a explicar este misterio, ¿no es cierto? De Babilonia y de la bestia, ¿sí? Babilonia se presenta, vuelvo a repetir por enésima vez, se presenta el sistema religioso falso mundial, ¿ok? Pero también le está diciendo el ángel, te voy a explicar este misterio. Vamos a leer el versículo 7. ¿Ya? Vamos a ver cómo el ángel explica este misterio. Y lo primero que el ángel explica es la identidad de la bestia. ¿Sí? Primero, ¿qué le está explicando el ángel? La identidad de la bestia. Voy a leer el 7 y lo voy a leer el 8. ¿Ya? Dice así, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? ¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio ¿de quién? De la mujer. Ya, la mujer ya hemos dicho, ¿no? Es el sistema religioso falso mundial. En este capítulo 17, ¿sí? Y de la bestia que trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Muy bien, versículo 8. Lo primero que está explicando el ángel, está explicando la identidad de la bestia. Aquí no está diciendo, es el Hitler, ¿no? El que va a venir. No, está diciendo la identidad, o sea, quién va a ser, cómo va a ser este personaje. Entonces, la bestia que has visto, dice, era y no es y está para subir. ¿Te acordarás el anterior domingo cómo la bestia había sido herida de muerte? ¿Te acuerdas del anterior domingo? Había sido herida de muerte y simulará que está muerto y después ¿qué hace el anterior domingo? Parecerá que ha resucitado, ¿no es cierto? Al punto de que la gente de ese tiempo va a admirar este hecho y se va a volcar a adorarlo a este hombre. ¿Me entiendes? Eso le está diciendo. Es esta bestia, ¿no? El que era, ¿no? Y no es y está para subir del abismo e ir a perdición. ¿Sí? O sea, su condenación eterna de esta bestia, más adelante hemos leído, ¿cuál era su fin? El anterior domingo es el infierno, ¿no es cierto? Junto con el falso profeta, son los dos primeros que van a ir al infierno. Entonces, el ángel está diciendo, es esta bestia, ¿ya? Es esta bestia. Lo segundo que le está explicando el ángel, no lo voy a hacer rápido, ¿no? O sea, lo voy a hacer rapidito para ir al falso profeta, o sea, necesito yo hablarles del falso profeta hoy, ¿ya? El ángel explica la actitud del mundo hacia la bestia. ¿Cuál es la actitud del mundo hacia la bestia? En el versículo 8, más adelante, al final, dice, fíjate, ¿no es cierto? Hay un y, ¿sí? Y dice, ahí está la actitud del mundo hacia la bestia. ¿Te acuerdas? Fingió su muerte, no se fue herido en la cabeza, ¿no? Pensaron que estaba muerto, resucitó, ¿sí? Y la actitud y los moradores de la tierra, dice, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. ¿Sí? Los que no tienen sus nombres escritos, nuestro nombre ya ha sido escrito antes de la creación de todo. ¿Sí? Estos se van a asombrar, dice. Muy bien. Lo tercero que le explica el ángel, no voy a hacer más énfasis, el ángel explica el significado de las 7 cabezas de la bestia. ¿Ya? De las 7 cabezas de la bestia. Versículos del 9 al 11, le está diciendo. Esto para la mente que tenga, ¿qué cosa? Sabiduría. Se necesita sabiduría para entender lo que el ángel está haciendo. Las 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales se sienta la mujer.
Uno sabe que Roma, Roma está situada, ¿sí?, entre 7 montes, ¿ya? Por eso se dice que en Roma, ¿sí?, va a ejercer gobierno, ¿quién? Desde Roma va a ejercer gobierno, ¿quién? El anticristo. Muy bien, versículo 10, ¿no? Y son siete reyes, dice. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Ya, ¿se necesita sabiduría para entender esto? Sí. ¿No ve? ¿Necesito conocimiento para saber esto? Sí. Entonces, el ángel está diciendo a Juan, voy a parafrasear mucho, ¿sí?, le está explicando cuál es el significado de estas 7 cabezas. Dice, 5, o sea, en el tiempo de Juan ya había 5 imperios que habían pasado. O sea, 4 ya habían pasado, podríamos decir así, y él estaba viviendo ¿en qué imperio? En el quinto, en el imperio ¿qué? ¿En qué imperio estaba viviendo? No, en el sexto. 5 imperios ya habían pasado. El primer imperio era Egipto, el segundo imperio era Asiria, el tercer imperio era Babilonia, el cuarto imperio era Medo-Persia, y Juan estaba viviendo en ese momento, cuando recibe la visión, en el imperio romano. ¿Me entiendes? Romano. Una vez que este imperio, ahorita estamos viviendo en realidad, en síntesis estamos viviendo, podríamos decir, en lo que es el imperio romano, ¿sí? Porque el sexto imperio va a ser cuando el anticristo asuma, podríamos decir así, el gobierno del mundo con los 10 reinos que le van a dar su autoridad al cuerno pequeño. No sé si me estás entendiendo. ¿Ok? 5 ya han pasado. Ciérrenlo a la ventana, tal vez sería bueno. ¿Ya? Muy bien. Vamos a leer un poquito. No, déjenlo a ellos que lo cierren. ¿Sí? Entonces, vamos a volver a leer. El versículo 9 al 11. Esto para la mente que tenga sabiduría, dice, ¿no es cierto? Las 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales se sienta la mujer, ¿sí? Hemos explicado hace ratito, ¿sí? Que da a entender, usted sabe, o sea, en la historia, lo real, sí, lo verídico, Roma está levantada sobre 7 montes. Usted va a Roma y va a ver los 7 montes, ¿ok? Por eso se dice que desde Roma, ¿sí?, el anticristo va a ejercer gobierno, así como de Jerusalén y así como desde Babilonia. ¿Saben qué es la Babilonia actual? ¿Qué país es? Es Irak. Si usted ve en el mundo ahorita, quiero saber dónde es Babilonia, ¿sí? Usted ve que es Irak y ese es Babilonia, era Babilonia, podríamos decir así, ¿ok? Donde han hecho la torre de Babel, todo eso, ¿sí? Irak. ¿Has escuchado hablar de este país de Irak? No Irán, Irak, ¿ok? Ahorita Babilonia está en Irak. De ahí va a poder el mover económico, va a tener ahí su centro de podríamos decir, de gobierno, el anticristo, desde Babilonia. Muy bien, vamos a seguir leyendo. Esto para la mente. Versículo 10. Y son 7 reyes, ¿sí? O sea, son 7 reyes, son 7 naciones, son 7 imperios, podríamos decir así. 5 de ellos han caído, ¿ya? 5 de ellos ya han caído. O sea, cuando Juan está en el año 99, o sea, después de Cristo. 5 ya han caído. Muy bien, ¿cuáles ya han caído? Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa y Grecia, con Alejandro Magno. ¿Te acuerdas? Pues Alejandro Magno muere, sus 4 generales toman el imperio griego, de los 4, ¿no? De uno de ellos viene, ¿cuál imperio sería el sexto? Roma, ¿sí? Roma, ahí está. Juan está viendo, por eso el versículo 1 es, dice. ¿Cuál es ese? Roma, ¿sí?
Uno es. Y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, dice, es necesario que dure breve tiempo. O sea, un momento dado el anticristo va a formar, podríamos decir, ¿no es cierto?, otro reinado, como otro imperio suyo. ¿Sí? Otro imperio suyo. En realidad el anticristo viene a ser el imperio séptimo y el imperio octavo, y parte del octavo, o el octavo, que duran breve tiempo. Muy bien. La bestia que era y no es también el octavo. En el séptimo, cuando él ejerza, él va a tomar el reinado conjuntamente con estos 10 reinos. ¿Te acuerdas del imperio restaurado? ¿Sí? De Europa, podríamos decir así. ¿No? Le van a dar, no sabemos qué reinos son, así que no me venga que es China, que es Japón, que es, no sabemos, ya, no, son imperios en ese tiempo tremendamente fuertes, podríamos decir, política, económicamente, son imperios grandes que le van a dar, le van a ayudar o le van a dar su poder, podríamos decir, al anticristo, ¿sí? Él se va a agarrar de estos 10 gobiernos. Una vez que se agarre estos 10, ellos van a tener a su disposición a Babilonia, a la ramera, o sea, el sistema religioso falso del mundo. Ellos van a manejar este sistema, ¿ok? ¿Sí? Pero ya cuando después no le lleve utilidad este sistema falso religioso, el anticristo y los 10 reinos van a despedazar a esta mujer ramera. Por eso le dice el ángel a Juan, ven, te voy a mostrar, ¿sí?, cuál es la condenación de la gran ramera. No sé si me estás entendiendo. Muy bien. Entonces el ángel le explica el misterio de los 10 cuernos. En el versículos 12 al 14. ¿Qué representan los 10 cuernos? Significa poder, ¿no? Representan las 10 naciones, ¿no?, restauradas del antiguo imperio romano, podríamos decir, de Europa. ¿Ok? Versículo 12. Dice así. Y los 10 cuernos que has visto son, ¿qué cosa? 10 reyes que aún no han recibido reino, no sabemos, ¿sí? Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder a su autoridad. ¿A quién? A la bestia. Ya he explicado esto, ¿sí? Ahora, en los versículos, y estos reinos con la bestia, ¿qué van a hacer? Versículo 15. ¿Qué van a hacer? ¿Leemos? ¿Qué van a hacer? Dice, versículo 14, perdón. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¿Sí? O sea, todo eso va a terminar cuando el Señor venga, ¿no es cierto? Capítulo 19 de Apocalipsis, el Señor los va a destruir simplemente con el resplandor de su gloria, solito, ¿sí? Pero va a venir con nosotros, ¿no? Yo voy a estar ahí, Dios mediante, ¿no? Usted también, ¿no es cierto? Usted va a estar también ahí con el Señor en ese momento, en ese día. Si no va a estar en ese momento, va a estar en el otro lado, pues, sufriendo eternamente, ¿sí? Ni modo, así dice la Biblia, no hay un término medio aquí. Muy bien. Ahora, el mismo ángel, ¿sí? El ángel, estamos hablando como el ángel, ¿sí? Al final les revela, ¿sí?, el desafortunado, podríamos decir, final de la ramera. Ya le está revelando, ¿sí?, el final de la ramera. Versículos del 15 al 18. Fíjate. Me dijo también, ¿a quién le dice? El ángel a Juan, ¿sí? Me dijo también, ¿sí? Las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, ¿sí? Y los 10 cuernos que viste en la bestia están
estos aborrecerán a la ramera. O sea, llega un momento, ¿no? Que están juntos, ¿no? Está sentado, la gran ramera está sentado sobre la bestia, están juntitos, ¿no? Pero llega un momento que Dios mismo pone en el corazón de estos reinos ir contra la gran ramera, en su soberanía. Fíjate lo que dice. Y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. ¿Te das cuenta cómo es que Dios utiliza, ¿no? Para deshacer a este sistema religioso falso mundial? ¿Sí? Dios pone en el corazón de estas naciones. Bueno, del anticristo siempre ha sido así, ¿no es cierto? Porque él utiliza la religión para ejercer el gobierno total de la tierra. Muy bien. Versículo 18. No, vamos a leer el 17, terminamos. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Ahora, tenga la mente bien como dicen los profesores, aprenden, dicen los profesores, no, aprenden, ¿sí? ¿Tú te acuerdas en Mateo cuando el Señor dice, sí, el día de la abominación desoladora, sí, cuando el anticristo, sí, se sienta en el trono, sí, haciéndose pasar por Dios? Ya la religión falsa, ¿sí? Babilonia, ¿sí? La ramera, ¿sí? Ese sistema religioso falso mundial, ¿no es cierto? Ya está destruido. ¿Quién asume como único sistema religioso ahí? El anticristo. Él se asume como al decir, ahora yo solamente soy el único Dios, ya no ese sistema. ¿Me estás entendiendo? Ahora, yo soy el Dios, dice, ¿no es cierto? Dios, yo soy el único que recibe ahora alabanza y adoración. Y ahí entra, podríamos decir así, ¿quién? El falso profeta, ¿sí? Ahí, el falso profeta empieza a ser ese tercer personaje que su función, ¿qué es? Enaltecer al anticristo, ¿sí? Digan, alábenle a este hombre, ¿sí? Denle adoración a este hombre. Hagamos una imagen de este hombre, ¿sí? ¿No? Para que lo adoren. Ya no hay más el sistema religioso mundial, solamente hay uno que se sienta en el trono, ¿sí? Haciéndose pasar por Dios. Jesús dijo, cuidado con los falsos cristos, ¿sí? Tengan mucho cuidado. Amén. Ya sabes ahora un poco mejor cómo era este personaje, ¿sí? Del anticristo. Vámonos al tercer personaje, ahora sí, vámonos, voy a volver atrás en mis apuntes. Al tercer personaje, y nos vamos ahora al capítulo 13 de Apocalipsis, capítulo 13, ¿sí? Versículos del 11 al 18, y ahí nos habla de este tercer personaje que es la bestia que sale de la tierra. La bestia que sale de la tierra. En otras palabras, el falso profeta. ¿Por qué la bestia que es de la tierra? Como dice, porque es de naturaleza religiosa. ¿Sí? Es como una metáfora que está usando aquí en el libro de Apocalipsis, una metáfora para describir su naturaleza depravadora. Muy bien, vamos a leer de corrido para que después podamos sacar algunos puntos. Amén. Muy bien, despierten. Versículo 11 al 18, lo vamos a leer, ¿sí? Después vi otra bestia, ¿sí? Primero vimos al dragón, después vimos a la bestia que sale del mar, y después Juan dice, después vi otra bestia, que subía, ¿de dónde? De la tierra. ¿El otro subía de dónde? Del mar, ¿sí? Esta es una metáfora
que nos muestra su naturaleza religiosa, su naturaleza depravadora. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Y tenía 2 cuernos, dice, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, en otras palabras. Ya, tenía, parecía un cordero, ¿sí? Podemos decir que tiene, parecía un cordero, pero que tiene una voz como dragón. ¿Ya? O sea, es el típico que decimos, este es el falso profeta, es una oveja vestida, es un lobo vestida de ovejas. ¿Sí? En otras palabras, tiene un corazón de serpiente y tiene una voz de dragón. ¿Bien? No es un personaje. Juntalo a todos los falsos profetas que tú conoces. ¿Ya? Juntalos a todos los papas que hay, buenos, ¿no? Carismáticos, ¿no? O sea, generalmente este falso profeta, cuando uno describe a esta bestia, a este personaje es inofensivo, ¿no? No se va a notar así, ¿no? Es un personaje inofensivo, desinteresado. Un falso profeta, nos explica en las otras cartas de la Biblia, ¿no es cierto? Es uno que se viste de piedad, ¿no es cierto? Un falso profeta es uno que realmente es un lobo vestido pero de una ovejita, pero que es dulce, ¿no? Es una ovejita que realmente te puede cautivar, podríamos decir así, ¿no? Es tremendamente carismático, ¿ya? O sea, ese es un falso profeta, ¿sí? Trae argumentos sutiles, o sea, es atractivo, ¿no? Una oratoria bien fluida, o sea, al punto que va a entusiasmar a todas las masas, ¿sí? Hasta las lágrimas te van a hacer llorar, en otras palabras. O sea, es un hombre que te va a hacer llorar, ¿sí? Por la verba, por su característica, ¿sí? Es un hombre, es un lobo vestido de ovejas, ¿sí? Se visten de piedad, dice, ¿no? Son hombres que realmente, que tú das ganas de ir y besarlos, de arrodillarte, de darle tu mano, ¿no? Es así, son estos falsos profetas. Muy bien, vamos a leer, sigue, ¿ya? Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Ahí está la bestia que ha resucitado, ¿no? O sea, tú vas a encontrar la falsificación de lo que hace el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Vas a encontrar todas las cosas que hacen falsificadas, ¿sí? O sea, falsificadas. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen, y la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes y ricos y pobres y libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, otra vez, necesitamos sabiduría para entender. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues el número del hombre, de hombre, y su número es 666. Muy bien, ya hemos leído algunos pasajes de los cuales nos muestra cómo es este personaje, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver ahora, vamos a desarrollar un poquito esto. Ya hemos visto la descripción de la bestia, podríamos decir así, a leer todo, cómo es la descripción de la bestia, ¿ya? De esta bestia que sale de la tierra. Ahora, ¿qué nos muestra la Biblia? ¿Qué nos muestra la Biblia? O sea, ¿cuáles son las obras de la bestia? ¿Sí? De este tercer personaje. Primero, ¿cuál es su propósito? Ya hemos dicho, ¿no? Busca
que alaben ¿a quién? Al anticristo. O sea, hace que la tierra o los moradores de la tierra adoren a la primera bestia. ¿Sí? Ese es su propósito. ¿Ya? Ese es su propósito. ¿Sí? Ahora, utiliza esa herida supuestamente mortal que tenía y que después resucitó, utiliza ese hecho, ¿sí? Como una falsificación de lo que nuestro Señor Jesucristo resucitó, ¿no es cierto? Utiliza ese hecho. Y su propósito es que todos los moradores de la tierra adoren a la bestia. Ahora, ese es su propósito. Punto. No hablemos más de aquello. ¿Has entendido eso? ¿Sí? ¿Cuál es el poder que éste tiene? O sea, su poder. Hablaremos de su poder. ¿Qué nos dice la Biblia de su poder? Versículo 13. Fíjate lo que vamos a ver de su poder. Primero podemos decir que éste tiene poder para falsificar los milagros de Dios. Tiene poder para falsificar los milagros de Dios. También hace ¿qué cosa? Grandes señales, dice versículo 13. De tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Por qué fuego? ¿Por qué no ha hecho llover? ¿Por qué no ha hecho granizar? ¿Sí? Porque el fuego siempre está involucrado, podríamos decir así, en lo que Dios hace milagrosamente. Desde Sodoma y Gomorra, ¿qué descendió? Fuego. Elías quiso descender Dios desde las alturas. Fuego, ¿no es cierto? Cuando usted ve el fuego en la palabra, siempre está relacionado con el poder de Dios. ¿Te acuerdas de esos dos falsos, de esos sacerdotes que ofrecieron fuego extraño en Levítico 10? ¿Sí? ¿Qué descendió del cielo? Fuego. Entonces, ¿qué hace este personaje? O sea, tiene ese poder de falsificar, podríamos decir así, los milagros de Dios. ¿Por qué fuego? Porque está relacionado con Dios. Y ya la gente va a creer eso, sí. ¿Ya? Sí, entendamos eso. Ya. Segunda cosa que vemos cuando vemos la Biblia, ¿qué nos dice la Biblia de su poder? Tiene poder para engañar. ¿Ya? O sea, tiene esa carisma, pues, qué sé yo, tiene ese carisma. O sea, el engaño del falso profeta. Versículo 14. Aquí tú vas a ver 3 maneras que realizará el engaño, este falso profeta. O sea, 3 maneras que va a utilizar para engañar. ¿Sí? Primero ya hemos leído, él hace caer fuego del cielo, ¿no es cierto? Engaña a la gente. Después, lo segundo, ordena que se construya una estatua. Versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen, y la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Muy bien, ¿sí? Les engaña levantando una imagen, ¿sí? Otra tercera manera de engañar a los moradores de la tierra es que esa imagen, ¿sí?, que ha levantado, no sabemos qué imagen, muchos creen que es la imagen del mismo anticristo, ¿sí? ¿No? Así como Nabucodonosor, ¿te acuerdas? Babilonia, ¿no es cierto? Si quieres entender Babilonia mejor, tienes que estudiar todo Daniel, ¿ya? Porque Daniel vivió 70 años en Babilonia, cautividad, ¿sí? Empezó desde, ¿te acuerdas? Daniel y sus amigos, ¿no es cierto? Se entiende mejor cómo es el sistema de Babilonia y todas esas cosas. Pero no voy a entrar a estudiar Daniel, ahora pasamos a Daniel capítulo 1, ¿no? No voy a entrar a aquello. Pero si quisiera uno saber, tiene que estudiar Daniel. Muy bien. Entonces, una tercera manera de engañar, hace que la imagen no solo hable, sino respire, ¿sí? Si usted lee el versículo 15, dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Wow.
Ahora uno tiene que entender a través de la Biblia que Satanás nunca puede dar vida a nada. ¿Sí? Ahora, no sabemos, o sea, cómo él lo hace, ¿sí? Pero muchos dicen que son señales falsas. Muchos dicen, no sabemos realmente si hay posesión demoníaca en este ídolo, porque es la única parte donde podría haber una posesión demoníaca en un ser inanimado, ¿sí? No sabemos. O puede ser, si uno va a la mente, a ese tiempo, la tecnología es tan. Esta semana he visto un noticioso, ¿sí? A través de un personaje noticioso en Japón, ¿ya? Y el que hablaba era un periodista que estaba hablando. Pero el resultado que al final de esta información, esta semana que vi, casualmente, no busqué, ¿sí? Había sido un robot. O sea, pero era tremendo, era un hombre. O sea, yo vi, ¿no? En el relato que dan, y al final se mostró que este periodista que daba el informativo, daba bien parada, bien decía, era un robot, ¿sí? O sea, era un robot, era como una persona así con cabello, no era un robot que se veía así medio pálido y bruto, así medio, ¿no? Medio sintético, no, era como si fueras vos, pero robot, ¿me entiendes? Ahora, no sabemos, o sea, yo estoy queriendo ponerme a ese tiempo, o sea, ¿no es cierto? ¿Cuánta tecnología habrá? Porque ahora hay, pues, tú ves, no necesitas, tú entras a internet, tú vas a ver robots ya que tienen todo, y aún tienen la inteligencia artificial, que ya están a punto de realmente desarrollarse tremendamente. O sea, ya saben contestarte, ¿no? Ya saben conversarte, saben aquí todas esas cosas. Pero no sabemos, pero lo cierto es que en ese tiempo, ¿sí? Este falso profeta va a mostrar su poder, ¿sí? A través de estas cosas que nos muestra en su palabra, ¿no es cierto? ¿Qué va a demandar este falso profeta? ¿Qué va a demandar? ¿Qué va a demandar de la bestia? Sí, o sea, va a demandar que todos tengan, ¿qué cosa? Una marca, ¿sí? Todos, aquí todo, el que quiera comer y comprar. Y ahora mismo usted puede ver sombras de lo que hay. Usted ahorita, yo por ejemplo, mi esposa, o sea, no puede cobrar si no es con los dígitos numerales que ella tiene. Tú no puedes viajar si no tienes tu número de carnet de identidad, o sea, tienes que tener tu pasaporte tiene el mismo número de carnet de identidad, ¿no es cierto? Todos tenemos ya un número, en otras palabras, todos tenemos un número. Si usted ve, su SUDE es un número de por vida, su SUDE del colegio es un número de por vida. Usted quiere ir a la caja, tiene un número de por vida, ¿sí? Usted tiene carnet de identidad, no te lo van a cambiar tu número, es de por vida, ¿sí? Usted tiene, bueno, tu tarjeta de débito todavía puedes cambiar, porque quizá lo pierdes y tu dígito, tu contraseña se ha perdido, puedes cambiar, pero aún así tú tienes ya registrado todo aquello. En ese tiempo, o sea, el dinero ya no va a ser, podríamos decir, un dinero en el cual tú puedas ir y comprar. Todo se va a hacer en función, ya hay esto, todo se hace en otros países, aquí todavía manejamos, ¿no? Dinero, así. En otros países es pura tarjeta de crédito. Raro es el personaje que tiene, sí, algunos, pero ya no es mucho. Tú ves en las películas, van a un restaurante, tarjeta de crédito. Van a un supermercado, tarjeta de crédito. Van a donde tú quieras, tarjeta de crédito, ¿sí? Ahora, aquí no nos dice cómo es la marca, ¿ya? Aquí no vamos a ver, es un logo, ¿no? Pero ahora hay similitudes en los que ya ha pasado, en los tiempos, por ejemplo, de Hitler, ¿no? O sea, tenían ellos una marca, un judío tenía una marca, tenía que tener un número para poder recoger un alimento. O sea, en esos tiempos se les daba, siempre ha habido esto, no es que ahora recién se está viendo, siempre ha habido. Aún en los tiempos de Juan, si tú no tenías una marca del rey, o sea, del emperador, o sea, no podías comprar, no podías pagar los impuestos, o sea, había también esas cosas, no es que se está viendo esto recién en el futuro, ¿me entiendes? Ahora mismo, o sea, uno entra aquello. Obviamente que aquí ya es una marca, no sabemos cómo es la marca, no hay un tatuaje, no un 666, otros dicen que es un 66 en la frente, un 666 en la mano, no sabemos si es un logo, un escudo, lo cierto que es una marca que se va a registrar en ese tiempo, ¿sí? Una marca. Chip, muchos lo llaman que va a ser un chip, ¿no? Es más, ya hay en otros lugares chips donde las personas ya tienen.
especialmente los adinerados, los cantantes, los hijos de los cantantes, ya tienen ese chip, ¿sí? Para localizarlos satelitalmente si son, por ejemplo, si son raptados, ¿ya? Los hijos de los ricos, de los grandes ricos, ya tienen chips para poder localizarlos. Es como tu celular, ya te pueden localizar a través de tu celular, ¿no es cierto? Con que tengas aquel. Entonces, en esos tiempos va a ser así. Y aquel que no tenga, dice esta marca, ¿no es cierto? No va a poder ni comprar ni vender, ¿ya? Y si tú dices, yo voy a comprar, ya, no importa, yo creo en Dios, pero hay una necesidad, mis guaguitas, ¿qué van a comer? Al final yo no voy a adorar, solo me voy a hacer marcar, porque ahí dice, ya, de marcar y adorar, o sea, voy a decir solo adorar. No, más adelante el Señor es bien claro con el juicio que va a hacer para aquellos que se toman parte de ser marcados. Más adelante en el capítulo 17 o 18, por ejemplo, 17, 18, habla de aquellos que más adelante voy a ver, más adelante van a ver, ¿sí? Que está aquel. Muy bien. Su propósito, ¿sí? Que adoren a la bestia. Su poder, hemos dicho, se manifiesta, tendrá poder para falsificar los milagros de Dios, ¿sí? Engañará a la gente a través de tres maneras, ¿sí? Hace caer fuego del cielo, ordena que se construya una estatua, que por cierto su copa está llena de iniquidad, y hace que la imagen respire y hable. ¿Cuál es su programa? Podríamos decir así, ¿cuál es su programa? Va a ser un líder religioso, por eso es falso profeta, ¿no ve o no? ¿Sí? Va a ser un líder religioso, y no solo un líder religioso, también va a ser un gran genio financiero, porque este va a poner en marcha el proceso de la numeración de esta marca. Él va a decir, no, vamos a hacer esta marca, ¿ok? Ahora, vuelvo a repetir, no sabemos cómo va a ser esa marca, cómo es la marca, no lo sé, ¿sí? Lo cierto es que esa marca representa que el hombre no puede alcanzar a ser número 7. ¿Ya? Siempre 6, nosotros somos 7, ¿ya? Nosotros somos 7, o sea, desde el momento que hemos sido hijos de Dios, ¿sí? Ya no eres 6, ¿por qué? Porque Colosenses dice que vosotros ya estáis completos en Cristo. Ahora, hay muchos que hacen un estudio de este número tal, que uno dice, pero Goliat tenía 6 codos de altura, la cabeza de su la cabeza de su lanza, de su espada, pesaba 6 ciclos, tenía 6 piezas en su armadura, o sea, representa ese Goliat. Muchos hacen muchas cosas, o sea, en relación a este número hacen, ¿no? O sea, un estudio, ¿no? Que la estatua de Nabucodonosor tenía 60 codos de altura, 6 codos de ancho, y cuando adoraban esta estatua de Nabucodonosor, si usted lee Daniel va a encontrar eso, ¿no? 6 instrumentos de música acompañaban, o sea, y empiezan a hacer una serie de estudios, pero lo cierto que el número 6 representa al hombre, ¿sí? Fuimos creados el 6º día, según la numerología bíblica, el 6 es el número del hombre. Fue creado el 6º día, 6 días trabajarás, la tierra no puede ser sembrada más de 6 días porque el 7º tiene que descansar. Siempre el 6 está acompañado, ¿sí? Como número del hombre. Y el hombre quiere alcanzar al 7, ¿sí? A como dé lugar, pero no puede, sino es solo a través de ¿quién? De Cristo, que lo completa. Vosotros sois completos en Cristo. O sea, ¿qué significa? Que tenemos el carácter de Dios, ¿ya? El 6 siempre está inmerso en el carácter del hombre. No puede, no va a alcanzar. Nosotros sí tenemos esa capacidad de llegar. Por eso dice, debemos llegar. El fruto del Espíritu debemos. O sea, Dios ya ha derramado su amor en nosotros, su gozo, su paz, su paciencia, su benignidad. El problema es que usted no quiere pues tomar aquello de lo cual Dios te ha dado, desarrollar aquello de lo cual Dios te ha dado. ¿Sí? Sigue caminando con su cara de dame. No. Pues por eso dice Pablo, ¿no? Yo coso mi carrera
con gozo, dice, porque Él tiene el gozo del Señor. Somos completos en Dios, somos completos en Cristo. ¿Ya? Estos mártires realmente estaban completos en el Señor, por eso entregaron su vida al punto de decir, máteme. Punto, no hay más. Entonces, vemos entonces a este personaje que es el falso profeta. Muy bien, hemos leído, ¿sí? Todo, ¿sí? Ninguno puede comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues el número de hombre, y su número es 666, nada más, ¿sí? En otras palabras, 6, ¿no? Significa la incapacidad del hombre para llegar al carácter de Dios. La incapacidad del hombre para llegar al carácter de Dios. Muy bien, son 12:15, voy a seguir. Amén. No se han cansado, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Porque, pero voy a ir adelante, porque estamos... Muy bien, ya hemos hablado del dragón, ¿sí? Hemos enfatizado en el anticristo, ¿sí? Y también estamos hablando de los falsos profetas, ¿sí? Ahora, ¿hay en este tiempo? Sí, hay prototipos sí, ¿me entiendes? Por eso uno tiene que tener mucho cuidado al escuchar al falso profeta. Hemos hablado entonces de la bestia que sale del mar, ¿sí? En otras palabras, hemos desarrollado el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. No me voy a saltar al siguiente personaje central, para hacer énfasis que el siguiente personaje central es Jesucristo, el juez. ¿Ya? Pero antes de su venida, sí, hay algunas situaciones que nos muestra el libro de Apocalipsis, porque todavía no hemos abierto las 7 copas. ¿No ve? ¿Y qué me muestra el capítulo 14, según Apocalipsis? ¿Qué dice en tu Biblia? El cántico de los 144,000. ¿Te acuerdas tú que ya hemos hablado de estos 144,000? ¿Sí? Ya hemos hablado quiénes son estos 144,000. Estos 144,000 judíos evangélicos, podríamos decir así, 12,000 de cada tribu que llevan el evangelio, el mensaje de salvación a los de ese tiempo, no a la iglesia. Vuelvo a repetir. Otra cosa es, Dios nos ha hecho diferentes a muchos. En el cielo no es que todos somos iguales tampoco, o sea, en lo que hacemos, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, yo voy a ir al cielo y voy a tocar arpa, no sé tocar ni guitarra bien, pero la Biblia me dice que los redimidos tendrán sus arpas en sus manos, tú vas a tocar porque eres del periodo de los redimidos, ¿sí? 3 grupos van a tocar arpas, un solo grupo no va a tocar, va a cantar solamente. Podríamos decirte así. En la Biblia tú vas a ver el cielo es distintos podríamos decir, de personas, de grupos, pero son uno, pero al mismo tiempo son distintos. Es como la iglesia, no todos son pastores, no todos dan la enseñanza aquí los domingos, pero cada uno tiene su función y debe cumplir su función. En el cielo igual hay los santos del Antiguo Testamento, ¿sí? O sea, judíos salvos, gentiles salvos del Antiguo Testamento. Tú vas a encontrar en el cielo, vas a encontrar a los 24 ancianos, vas a encontrar a los 4 seres vivientes, vas a encontrar a los ángeles del Señor, vas a encontrar a los redimidos, o sea, a la iglesia, vas a encontrar a los mártires que han salido de la gran tribulación, vas a encontrar a los 144,000 que son privilegiados porque son los únicos que van a poder cantar una canción, una alabanza al Señor, lo cual nadie sabe, ¿no? Tú vas a encontrar a muchos santos también que van a salir del pueblo de Israel o prosélitos que van a abrazar al pueblo de Israel en ese tiempo de la gran tribulación, pero todos estamos ahí en el cielo, ¿sí? Pero el privilegiado, podríamos decir, somos la iglesia, somos la novia del Cordero, somos la esposa. Los otros son los amigos del novio, podríamos decir así. Por eso, cuán privilegiados somos los que somos parte de la iglesia, ¿sí? Somos entregados como esposa, ¿sí? Cuando recibimos al Señor, ¿ok?
Cuando vayamos al cielo, se va a hacer el acto del matrimonio. Para que tú me entiendas, el acto, la ceremonia del matrimonio. ¿Sí? Cuando vengamos a reinar al milenio, ¿sí? Son las cenas del Cordero. O sea, en los tiempos del pueblo judío podía celebrarse días la fiesta. ¿Qué viene después del acto de matrimonio? Váyanse, sí, gracias por venir. No, ¿no ve qué viene? Viene la cena, ¿no? La fiesta, ¿sí? En el milenio vamos a estar aquí con el Señor, nuestro novio, con nuestro esposo ya. Vamos a venir aquí a celebrar la gran bodas del Cordero. ¿Me has entendido más o menos cómo es? Así es, según la palabra. Eso vamos a hablar más después. Muy bien. Entramos al capítulo 14 y ahí vemos a los 144,000. ¿Sí? Nos muestra, el capítulo 14 nos muestra 7 visiones. ¿Ya? 7 visiones que nos muestra el capítulo 14. Entonces, entre el capítulo 13 y el capítulo 14, antes hay contrastes, ¿ya? Hay un contraste del capítulo 13 al capítulo 14. En el 13, ¿qué hemos estudiado en el 13? Las dos bestias, ¿no es cierto? Estamos hablando de una religión falsa, en cambio en el capítulo 14 es una verdadera religión, podríamos decir así, porque es una imagen del cielo, o sea, ya se les está dando los galardones a los 144,000 que estaban aquí en el periodo de la tribulación, ¿no es cierto? Ya es una imagen que Juan ve, ya se les está dando sus recompensas, en otras palabras, ¿ya? En el capítulo 13 tú ves idolatría por todo lado, ¿sí? En el capítulo 14 hay adoración por todos lados. En el capítulo 13 se habla de la marca de la bestia. ¿No ve? Hemos hablado de la marca de la bestia. En el capítulo 14 hablamos del número también, que hay un número. ¿Cuál es el número? 144,000, ¿no es cierto? Pero también nos habla, en el capítulo 13, la marca de la bestia, y en el capítulo 14, la marca de Dios. Los 144,000 que estaban hechos, estaban sellados con la marca del Señor. ¿Te das cuenta? Hay un contraste, capítulo 13, capítulo 14. El número 666 en el 13 y el número 144,000 en el 14. Muy bien, versículo 1, aquí. Primero, vamos a desarrollar rapidito porque no quiero entrar verso a verso, ¿sí? Primer punto del capítulo 14, vemos el personaje de la visión. ¿Quién es el personaje de la visión? Aquí. Si usted lee, es el Cordero, ¿ya? Ese es el personaje de la visión. O sea, Juan está bien, pero el personaje de la visión es el Cordero. Después, miré, dice, fíjate el versículo 1. ¿Y he aquí quién? El Cordero. Ahora, escúchame bien, el Cordero está con mayúscula, ¿no es cierto? Porque hay un Cordero también que es el Cordero diabólico, ¿sí? Con minúscula, ¿ya? Aquí estamos hablando del Cordero de Dios, ¿ya? Que quita el pecado del mundo, podríamos decir aquí. Aquí, miré, el Cordero estaba en pie sobre el monte, ¿de dónde? De Sión, y con él 144,000 y que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Acuérdate, no te desconectes, ¿sí? Los 144,000 en el capítulo 7, su ministerio en la tierra, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? Los 144,000, ya Juan los ve junto a ¿quién? Junto al Cordero. ¿En dónde les ve estos 144,000? Hay un lugar donde les dice ahí. ¿En dónde? A ver, ¿qué se llama esta iglesia? Sión. Les ve en el monte de Sión. Ahora, en este capítulo 14, el primer punto es el personaje de la visión. ¿Quién es el personaje? El Cordero. ¿Sí? Tú vas a ver en la Biblia, el Cordero, hay el Cordero inmolado, que está en Apocalipsis 5:6, hay el Cordero adorado, Apocalipsis 5:8, ya los nombres del Cordero, hay que son el mismo, ¿no? Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, estamos hablando de Cristo. Vuelvo a repetir, el Cordero inmolado, 5:6 de Apocalipsis,
el cordero adorado, 5:8 de Apocalipsis, el cordero temido, 6:1 de Apocalipsis, el cordero glorificado, Apocalipsis 7, 9, 10, el cordero magnificado, Apocalipsis 7, 14, y el cordero vindicado, Apocalipsis 14, 1. Es el cordero que está viendo, ¿quién? Juan. Juan ve a los 144,000 y al cordero, que es el centro, podríamos decir así, del monte de Sión. Ahí está, ahí los está viendo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el lugar de la visión? El monte de Sión. Por eso dice, pues, el versículo 1, ¿no es cierto? Si tú lees, dice, en pie sobre el monte de Sión. Ahí es el lugar de la visión. Ahora, muy bien, en este lugar de la visión, el pueblo de la visión son los 144,000. Ya hemos estudiado a estos 144,000 en su ministerio aquí en la tierra, ¿no es cierto? ¿No? El Espíritu de Dios a estos que hizo los preserva en su ministerio. Nadie les podía hacer daño, ¿sí? ¿Por qué nadie les podía hacer daño? Porque ellos tenían el sello de Dios, el sello de Cristo. Nadie les podía hacer daño. Por eso en los 144,000 no dice son 143,990, no, los oditos están enteritos, ¿me entiendes? Todos están ahí. Dios los preserva, hemos estudiado, ¿sí? Son incomparables en su ministerio, capítulo 3, fíjate, no hay como ellos, son los únicos que cantan es que estaban haciendo bulla al frente, hijita. Ya vamos a acabar, me queda 5 minutitos nada más, ¿ya? Versículo 3 dice, son incomparables, son únicos, ¿sí? Estos 144,000, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. ¿Te das cuenta? Son tremendamente incomparables, son peculiares en otra manera, o sea, son los únicos que pueden cantar aquello, ¿sí? Vírgenes, ¿te acuerdas? Ya hemos aprendido, ¿no? En muchos hay 2 opciones, ¿sí? Vírgenes significa que no son casados, podríamos decir así, pero más énfasis se puede hacer que son puros, son santos, son apartados de Dios, podríamos decir, son tremendamente intachables, como dice, ¿no? Como una virgen santa, dice que debe ser la iglesia, debemos prepararnos, ¿no es cierto? Apartados, sin mancha ni arruga, o sea, significa vírgenes que son santificados, o sea, que son tremendamente apartados. Ahora, nosotros debemos llegar a aplicar eso en nuestras vidas, ¿sí? Por lo menos llegar a alcanzar, ¿sí? No es que virgen se implica solamente a la mujer, ¿no? Cuando no ha conocido varón, sino implica una limpieza, ¿sí? Una santidad plena. Eso tiene que usted aprender, ¿ok? Muy bien. Muy bien, bien. Bien, y leemos algo más, ya hemos hablado de 144,000, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, lo que acabo de explicar, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Qué? O sea, son tremendamente hombres santificados, apartados por Dios, ¿no? Tremendamente temerosos de Dios, ¿sí? Siguen al Cordero, dice. ¿Qué significa esto? Que siguen las pisadas del Cordero, siguen las pisadas del Señor. Son realmente hombres, sí, judíos que realmente aman a Dios, podríamos decir así, para ser salvos. ¿Ok? Y lo que sigue, o sea, lo que sigue, versículos del 6 al 20, ¿ya? ¿Sí? Ahí lo voy a terminar. Aquí vamos a ver más adelante, ya vamos a ver
vamos a conocer a este otro que lleva el Evangelio eterno, ¿sí? A ese otro ángel, ¿sí? Que por última vez lleva el Evangelio antes de que venga, antes que se les llame las 7 copas, ¿sí? De la ira de Dios, ¿sí? Este mensajero que es este Satanás, o diré, perdón, este ángel que vuela, ¿no es cierto? Que vuela y anuncia el Evangelio eterno, no otro Evangelio, porque Pablo decía, si un ángel viniera y te dijera otro Evangelio, ¿sí? Sea, ¿qué? Anatema, sí, es el mismo Evangelio, pero no, obviamente no el Evangelio que nosotros predicamos, ¿no? Simplemente él menciona, sí, que Dios es creador de los cielos y de la tierra. Si tú lees el versículo 6, usted va a encontrar, sí, que está hablando de crear. Versículo 7, diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese es su evangelio. ¿Sí? Romanos también nos dice, no hay excusa para ninguno. ¿Sí? No hay. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación, de modo que nadie tiene excusa. Entonces, en el capítulo 13 de la siguiente semana, ¿sí? Vamos a ver lo que les decía hace rato, cómo se va a dar cumplimiento a Mateo 13, cómo en un momento dado Dios, ¿sí? Va a cegar a los falsos cristianos de los cristianos verdaderos, ¿sí? Cómo es que Dios, ¿sí? ¿Te acuerdas que el reino de los cielos es, ¿no? Vienen los ángeles, separan, ¿no es cierto? Apartan el trigo y la cizaña, ¿sí? Ahí es donde se va a dar el cumplimiento a aquello. En la siguiente semana vamos a poquito hablar de aquello, ¿sí? El capítulo 14. Entramos al capítulo 15, el escenario, o sea, el escenario antes de que se viertan las 7 copas de la ira de Dios, las 7 copas, ¿sí? Antes de aquello. Y vamos a entrar ya al personaje que vamos a hacer más énfasis, que es al juez, a nuestro Señor, con su segunda venida. Y ahí vamos a terminar, podríamos decir así, las características de ese día. Y vamos a entrar a ese tercer punto en Primera de Tesalonicenses, que es la conclusión o el final de ese día, que viene después, ¿no? Milenio, ¿no? Sí, las bodas, vemos ahí cielos nuevos, tierras nuevas, y acabamos en eso. Muy bien, ¿sí? Entonces, más adelante vamos a ver a los 7 ángeles, las 7 copas, ¿sí? Y ese interludio, ¿te acuerdas que hay un interludio entre el 6 y el 7? Un versículo es el interludio, ¿sí? Un versículo de gracia, un versículo de misericordia, ¿sí? Un solo versículo es ese interludio entre la 6ª copa y la 7ª copa. Muy bien. Vamos a dar gracias a Dios, ¿sí? ¿Qué tal si